Bueno, buenas tardes, buenas noches para el profesor Francesco Viganò, que nos acompaña en nuestra última edición de este año del seminario de delitos calificados por resultado. A ver, hay alguien que me está haciendo retorno, ¿no? Sofi, gracias. Vamos de nuevo, vamos en la última sesión del seminario de delitos calificados por resultado que realizamos en el marco del proyecto de CIT, que tiene el mismo nombre y que dirijo y que está compuesto por un montón de investigadores jóvenes, todos jóvenes, por lo menos más jóvenes que yo, si ese es el parámetro, pero muy apasionados por el derecho penal. Igual muchos ya tienen muy adelantados sus magísteres, algunos ya están en el doctorado, pero lo de los jóvenes es verdad que hay que decirlo que son todos muy jóvenes y muy talentosos, así que estoy muy orgullosa de este grupo que ha demostrado este año una pasión por el derecho penal totalmente imitable. Bueno, y en esta oportunidad, y para ir cerrando el año, tengo el agrado de presentar a Francesco Viganò, que es un gran académico de Derecho Penal, es un catedrático en la Universidad de Bocconi, en Milán, pero además es vicepresidente del Tribunal Constitucional italiano. Así que hoy y hay alguien a quien yo, además de por todos sus talentos académicos, tiene especiales dotes como persona que me hacen quererlo profundamente. Así que muchas gracias, Francesco, por acompañarnos en esta oportunidad, por haber aceptado, siendo una persona tan, pero tan ocupada. Así que para nosotros es un gran honor que estés en esta oportunidad contándonos un poco acerca de cómo está regulado, qué hay en Italia sobre los delitos calificados por el resultado. Te dejo para que te presentes un poco más vos y para que nos cuentes todo lo que quieras contarnos sobre delitos calificados por resultado, y ojalá tengamos un poco de tiempo para hacerte más preguntas. Con esto te cedo la palabra y te agradezco enormemente. Muchísimas gracias, Alejandra, y buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias por invitarme a compartir unas reflexiones sobre los delitos calificados por el resultado y en general el principio del versar in re ilícita en el ordenamiento penal italiano. Tengo que decir simplemente, yo ahora llevo 7 años y medio como ministro del Tribunal Constitucional, ahora soy vicepresidente del tribunal, así que casi me olvido del derecho penal, que era, digamos, el objeto de mi cargo académico como profesor de derecho penal. Así que les pido disculpa por las imprecisiones en explicar estas cosas y pido disculpa también por mi imperfecto dominio del castellano. A veces me faltará seguramente la terminología técnica y todo eso. Ustedes me ayudarán cuando estaré un poco en trouble. Entonces, quería hablar unos 20, 30 minutos, no más, para dejar espacio a la discusión. Entonces voy rápido a los puntos esenciales. Principio versari re illicita. Qui in re illicita versari temetur etiam pro caso. Quien se encuentra en una situación de ilicitud, quien actúa contra el derecho, responde por todas las consecuencias de su conducta ilícita, aunque no sean previsibles. Entonces, etiam pro casu. Eso supone una desviación de las reglas ordinarias de atribución de la responsabilidad por el resultado, de las reglas ordinarias de atribución penal, de la responsabilidad penal por el resultado, y según las cuales obviamente el resultado puede ser imputado alternativamente por dolo o por culpa. Aquí es suficiente para la fiscalía comprobar que el autor haya actuado con dolo o con culpa y el resultado les es imputado en términos de responsabilidad objetiva.
ejemplos en el Código Penal de 1930. Ustedes saben que nuestro Código Penal tiene 95 años ahora, ha sido aprobado en plena época fascista. Es un código bastante autoritario, aunque con algunos rasgos liberales. Hay ejemplos de la lógica del versar en ley lícita, tanto en la parte general como en la parte especial. Parte general, por ejemplo, la regulación sobre aberratio ictus. No sé si habrá una norma específica en el Código Penal argentino también. De todas maneras, cuando la acción dolosa recaiga sobre persona diferente a la que el sujeto quería alcanzar, el sujeto responderá como si hubiera producido el resultado en daño de la persona a quien él quería alcanzar. Aquí la regla, la interpretación tradicional de esta regla era de responsabilidad objetiva, o sea, el sujeto se pone en una situación ilícita en la medida en que pone en marcha una tentativa de alcanzar, normalmente de matar o de causar lesiones a una persona. Entonces, la consecuencia de esta acción ilícita, delictiva, que se produce cuando él alcanza y mata o causa lesiones a otra persona, se la imputa objetivamente, sin mayor esfuerzo para comprobar si existe o no existe culpa con respecto a la persona a quien le causa un daño. Segunda regla que responde a esta lógica del versare in re ilícita es una regla sobre imputabilidad. Hay una regla del Código Penal según la cual el estado de ebriedad y la intoxicación de droga no voluntaria o culposa no excluyen ni reducen la imputabilidad. Eso quiere decir que hay aquí una ficción de imputabilidad, aunque el sujeto actúe sin conciencia y voluntad de producir el resultado, sin darse cuenta de lo que pasa y sin capacidad de controlar sus instintos, de todas maneras responde como si no hubiera sido, no hubiera estado intoxicado o ebrio. Tercera regla, circunstancias de agravación de la pena. Según la regla originaria del Código Penal, que se ha derogado en 1990, pero la regla originaria del Código Penal era que las circunstancias agravadoras de responsabilidad se imputaban objetivamente. Por ejemplo, el mayor valor de la cosa objeto de hurto o de robo, la circunstancia que la persona ofendida es un funcionario público. Estas circunstancias se imputaban objetivamente, no era necesario comprobar ni dolo, ni culpa, ni previsibilidad, ni posibilidad de reconocer estas circunstancias. Había también, hay también en el artículo 43 una regla general sobre las tipologías de elementos subjetivos. Hay tres definiciones, de hecho, una definición de dolo, en el artículo 43, una definición de dolo, una definición de culpa y una definición intermedia de preterintención. Es decir, el delito es preterintencional cuando la acción u omisión produce un resultado dañino o peligroso más grave de lo del resultado querido por el autor. Y a continuación, después de las tres definiciones de dolo, preterintención y culpa, hay también perdón, no. Em, es esta definición, no, perdón, que es importante, ¿no? Ahora justamente estaba diciendo otra cosa. Y vamos a ver después en la parte especial cómo se aplica esta regla. Em, última regla en el Código Penal que tiene eh, esta
orientación al principio quid licita versari tenetur esse pro caso, es la regla sobre el concurso de personal, la participación punible en el artículo 116 del Código Penal. Ustedes quizás sabrán que el Código Penal italiano es uno de los pocos en el panorama internacional que sigue una doctrina unitaria de la participación, o sea, no hay una distinción entre el autor y el mero partícipe. Sin embargo, hay esta regla, o sea, y la participación se funda sobre la idea de la contribución causal a la realización del delito. Pero hay esta regla especial que nos dice que en el caso de participación en el delito, cuando el delito realizado es más grave del delito querido y previsto por alguno de los partícipes, este partícipe también responde del delito y simplemente su pena es reducida hasta un tercero. Eso quiere decir que si dos personas se ponen de acuerdo para realizar un robo y una de ellas entra en un banco y la otra está afuera para controlar que nadie intervenga, si en el interior del banco se produce un homicidio, porque el autor del robo mata al cajero o a la cajera, el que estaba afuera también responde no solo por robo, sino también por homicidio voluntario y no simplemente culposo, aunque él no, no, no quiso ni se dio cuenta de este posible desarrollo. Simplemente habrá una rebaja de pena para el que se quedó afuera. Es una regla muy dura que se aplica en sustitución de la regla natural que tendría que ser aquí la responsabilidad por robo y eventualmente la de homicidio imprudente bajo ciertas condiciones. En la parte especial, el Código Penal italiano también tiene al menos una aplicación concreta de este título intermedio de responsabilidad entre dolo y culpa, que es la preterintención, así como, según lo entiendo, el Código Penal argentino, tenemos una norma especial, el artículo 584, es que configura el tipo de homicidio preterintencional, quien con actos directos a causar lesiones produce un resultado de muerte no querido, o sea, causa la muerte de su víctima, responde por homicidio preterintencional con una pena que es más baja de la del homicidio voluntario, pero más alta la del homicidio culposo, es hasta los 18 años. Así, para establecer este delito, lo que se requiere son actos directos a causar lesiones, una tentativa de lesiones o lesiones consumadas, según el caso, una causación de la muerte bajo un punto de vista puramente material, o sea, según la teoría natural naturalística de la causalidad, y la voluntad de producir lesiones, sin obviamente la voluntad de producir la muerte y sin dolo eventual con respecto al resultado de muerte. Aparte, o sea, más allá de este tipo, hay una serie de delitos calificados por el resultado, así como en Argentina. Empezando por una norma que yo creo que sustituye varias normas en el Código Penal argentino, que es el artículo 586, entonces dos artículos después del 84, cuyo título es muerte o lesiones como consecuencia de otro delito. Y por otro delito se entiende un delito diferente del delito de lesiones. Entonces, cuando por ejemplo, se realiza un robo y la consecuencia de este robo es la muerte de la víctima, que muere, por ejemplo, en consecuencia de las lesiones, o también un caso de violación, por ejemplo, con la muerte de la víctima.
una muerte no querida, evidentemente, no una muerte que no está cubierta por el dolo. Entonces se aplica esta norma, esta previsión, que prevé simplemente un concurso ideal entre el delito doloso y el delito culposo correspondiente con una agravación de pena. Y la doctrina dominante, muchas décadas después de la aprobación del Código Penal, fue que interpretaba este inciso a título de culpa con respecto de la muerte o de las lesiones como una mera referencia a la pena aplicable por el delito culposo. Es decir, no se requería, según esta interpretación, una comprobación concreta de la culpa. Simplemente la culpa era objeto de presunción y se aplicaba la pena correspondiente del delito imprudente, además con una agravación de pena. Entonces, lo único que desde el punto de vista del tipo subjetivo había que acreditar era la voluntad de realizar el delito base, el delito base de robo, de violación, etcétera. Lo cual puede producir resultados bastante extraños. Por ejemplo, un robo, el robo en un banco, la clásica situación, este es un robo con un arma, una señora anciana que estaba al lado del autor muere de repente como consecuencia de un infarto, sin que el autor haya realizado ninguna lesión directa. Y en este caso se condenó la señora, el autor con el mecanismo del artículo 586. También hubo un caso famoso de dos personas que que querían realizar un incendio a un almacén de una persona. Una de estas dos personas, entonces uno de los dos delincuentes, digamos, muere como consecuencia de la acción, muere como consecuencia de la quemadura del incendio. Entonces se le aplica al otro partícipe la responsabilidad por la muerte de su cómplice, vamos. Otra situación muy frecuente, cesión de drogas. Cesión de drogas, la persona que recibe drogas, el drogadito o la persona, digamos, que recibe simplemente droga, muere como consecuencia de la asunción de las drogas objeto de cesión. Aquí también hay un número importante de sentencias del Tribunal Supremo también que condenan por cesión de droga en concurso ideal con homicidio imprudente sin preocuparse si la muerte era previsible, si había un nexo de imputación objetiva ni nada, simplemente sobre la base de la causalidad. La dosis de droga mortal era la que constituye el objeto de la entrega. Eso es suficiente para concluir que la conducta ha sido conditio sine qua non de esta muerte y eso es suficiente para... aparte el caso del artículo de 586, hay otros delitos que son leyes especiales en este sentido, donde la muerte se considera como circunstancia agravadora de la responsabilidad del delito base. Eso pasa con el delito de riña. La riña es correcto, ¿no? Sí. Ok, el delito de riña, la mera participación en una riña es sancionada, pero si se produce un resultado de muerte o de lesiones, ese resultado es imputado objetivamente a todos los partícipes, con independencia que hayan ellos mismos causado lesiones o simplemente participaban a la acción común de la riña. Maltratos en familia, situación común y especialmente frecuente digamos, la práctica jurisprudencial es el caso de la víctima de maltratos que se suicida, que está, digamos, en una situación de grave y
y que se quita la vida directamente. Y aquí también hay una cierta confusión jurisprudencial y de esa manera hay casos que establecen un nexo causal, cioè, no dicen la acción de suicidio interrumpe el nexo causal, ¿no? Según un poco la teoría de la prohibición de regreso, no, dice simplemente ha sido causada por los maltratos, entonces hay que imputarla objetivamente, con independencia de la previsibilidad y todo eso. Omisión de socorro también, abandono de menores. En todos estos casos, el nexo causal es suficiente. Ahora, ¿qué pasa? En los años 80, vamos rápido para llegar a la situación actual. Al final de los años 80, el Tribunal Constitucional establece que el principio de culpabilidad tiene rango constitucional. El Tribunal Constitucional lo dice en algunas sentencias. La primera sentencia de 1988 es una sentencia sobre la regla de error juris, de hecho el verbot cirtum. La regla anterior era que nadie podía alegar la ignorancia de la ley penal. Aquí se establece que esta regla es inconstitucional, que al menos en caso de ignorancia inevitable hay que reconocer una causa de exculpación, precisamente porque el principio de culpabilidad, aunque no siendo explícito en la Constitución italiana, se deriva de principios como el principio de personalidad de la responsabilidad penal, que no significa que solo exclusión de la responsabilidad por el hecho de terceros, sino significa también esencialmente reprochabilidad del hecho y el principio mismo de función de reeducación de las penas, porque dicen no se puede reeducar o resocializar una persona si esta persona no advierte como justificado el castigo y para que el castigo sea justificado es necesaria la posibilidad de reprochar a esta persona la comisión del ilícito. Ahora bien, la Corte Constitucional se ha expresado en pocas ocasiones, el caso de ignorancia de la ley penal, el caso de error etatis en los delitos sexuales, pero ha dicho una cosa muy importante, que esta exigencia de reprochabilidad es una exigencia que rige con respecto a todos los elementos del tipo, a todos los requisitos del tipo, con la sola excepción de las condiciones objetivas de punibilidad que nadie sabe exactamente qué son. Entonces, el tema es todos los requisitos, entonces también los resultados como en los casos que le mencionaba antes. ¿Qué quiere decir reprochabilidad? Reprochabilidad, según la interpretación dominante, es al menos culpa. O sea, hay que acreditar al menos la culpa para poder imputar un cualquier elemento del tipo a la persona. Eso es considerado por la doctrina radicalmente incompatible con la regla del versare in re illicita y con la idea de una responsabilidad objetiva. En el ordenamiento penal constitucional no hay lugar para una responsabilidad meramente objetiva. Así que el- el- la disposición que quería mencionar antes, del artículo 42, apartado 3, donde se dice que la ley determina los casos en los cuales el resultado es imputado de otra manera, altrimenti, de otra forma, en contra del autor como consecuencia de su acción u omisión, prácticamente se vacía de contenido. No sé si, si me estoy exprimiendo correctamente, ¿no? De una manera, en el sentido que no hay que no hay una posibilidad de imputar sobre la base de un nexo causal meramente objetivo. ¿Cuál es la situación actual? El legislador, con respecto a todos los lugares de la parte general y de la parte especial que le he mencionado, donde el legislador histórico clarísimamente quería una forma de responsabilidad objetiva basada en el versare.
El legislador solo intervino en un caso, que es el caso de la ley de 1990, 2 años después de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el régimen de imputación de las circunstancias agravadoras de la pena, las circunstancias de agravación de la pena. Aquí el legislador habla con esta reforma explícitamente de culpa. O sea, las circunstancias solo pueden ser imputadas por culpa, cualquier cosa eso pueda significar. En todos los demás sectores, la tarea es para la doctrina y para la jurisprudencia. La idea es que el principio de culpabilidad no solo es un estándar de valoración de la constitucionalidad de las leyes, sino es también un canon hermenéutico a disposición del juez para interpretar restrictivamente las normas penales que se fundan sobre una idea de responsabilidad objetiva. Em, eh, pero el problema es cuál es concretamente el requisito, qué se tiene que acreditar en los casos, en todos estos casos concretos, en todos esos institutos, cuando se trate de determinar a cuáles condiciones el autor puede ser reprochado por la causación del resultado, por haber cometido un crimen en condiciones de ebriedad, etcétera, etcétera. Aquí hay una precisión, después le explico las posibles soluciones, pero la precisión inicial es la siguiente. En el ordenamiento italiano, en la doctrina, pero sobre todo en la jurisprudencia, nunca se ha establecido realmente la teoría de la imputación objetiva. Es decir, que a pesar de todos los italianos que como yo se fueron a Alemania para estudiar años y escribieron cosas, etcétera, etcétera. A la jurisprudencia le cuesta muchísimo, no entienden y no aplican la teoría de la imputación objetiva. Y a muchos profesores también tampoco les gusta mucho. Así que todo se reduce, como el concepto de causalidad es un concepto material basado esencialmente en la conditio sine qua non, si la acción, no, a lo sumo se discute sobre el suicidio porque hay otra conducta voluntaria, sino simplemente el nexo causal siempre se comprueba en estas situaciones. Todo el discurso es sobre la posibilidad de hablar o de no hablar de una verdadera culpa en estas situaciones donde la acción se desarrolla en un contexto totalmente ilícito, en su origen ilícito. Entonces, una parte de la jurisprudencia sigue de hecho aplicando reglas muy rigurosas, yo diría de imputación objetiva en los resultados, a través de una presunción de culpabilidad. O sea, derivada de la misma ilicitud de la conducta base. Eso se mira clarísimamente en muchos fallos sobre homicidio preterintencional. Lo que dicen muchas sentencias es la violación de la regla que prohíbe de causar lesiones siempre implica, necesariamente implica, la previsibilidad del resultado de muerte contra la víctima. Entonces es un juicio de previsibilidad in abstracto, evidentemente. No hace falta acreditar en el caso concreto que si el autor pudo o no pudo darse cuenta del grado extremadamente peligroso de su conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Él tiene que saber que que cuando ataca a otra persona físicamente, él crea también un peligro de la realización de un resultado de muerte. Lo mismo rige en muchos casos que se tratan en el delito de muerte o lesioni come consecuencia de otro delito, o sea, la regla especial de concurso ideal del artículo 586. Entrega de drogas, muerte del drogadicto, automáticamente se dice quien entrega drogas está creando la sesión el delito de sesión de drogas tiene como objeto proteger la salud y la vida misma del asuntor, se dice, no, del consumidor, no, ¿cómo se dice?
ya, del consumidor de droga. Y entonces, la realización del resultado no queda fuera de lo previsible, sino es necesariamente incluido en lo previsible. Maltratos en familia, etcétera, etcétera. Y también en la doctrina de la participación, este artículo 116, se admite regularmente la respuesta, aunque rebajando la pena, pero eso es como una especie de consuelo, ¿no? Se rebaja la pena porque uno se da cuenta que es sumamente injusto condenar por homicidio a la persona que se quedó afuera del banco, pero se rebaja la pena y todo está solucionado. Segunda opción que tiene bastante éxito en la jurisprudencia más reciente. Aquí hay que decir que la doctrina trabajando y trabajando ha tenido algún éxito. Varias sentencias empiezan ahora a utilizar un concepto de previsibilidad en concreto, o sea, de valorar si en la situación concreta hubo indicadores de una concreta peligrosidad, una concreta posibilidad que la acción pudiera producir este resultado. Aquí simplemente hay un problema teórico. ¿Se trata realmente, esta previsibilidad es equivalente a una culpa en sentido estricto o es una cosa diferente? Digamos, es algo que está conectada, que tiene una conexión con el principio de culpabilidad, pero es algo diferente de la culpa. Porque claro, la culpa es esencialmente violación del cuidado debido según las circunstancias, violación de regla preventiva de diligencia de la Sorgfaltsnormen. Ahora bien, se puede hablar de reglas de diligencia que se aplican en actividades radicalmente ilícitas. Se puede hablar de Sorgfaltsnorma, no, de normas de cuidado en la sesión de droga, en la acción de poner el fuego a un almacén para extorsionar a su víctima y todo eso. ¿Cuál es la norma de cuidado que uno tiene que realizar en este contexto? La norma de cuidado en la sesión de droga, la norma de cuidado en realizar un robo. O sea, ¿tiene o no tiene sentido hablar de Sorgfaltsnormen con respecto a situaciones radicalmente ilícitas? Porque uno podría tranquilamente decir, y esa es la objeción que se hace, en estos casos la norma de cuidado coincide de hecho con la prohibición. O sea, es una acción radicalmente ilícita. El cuidado debido según las circunstancias es no realizar un robo, no realizar una violación, etcétera, etcétera. Entonces, según la aproximación de varios autores, aquí sería un criterio de imputación distinto, el criterio de la previsibilidad, que es parte del juicio tradicional de culpa, pero que no agota normalmente el juicio de culpa. Sí, aquí sí se habría simplemente que aplicar este criterio. Por ejemplo, no tendría sentido hablar en sentido estricto de evitabilidad en cuanto, en cuanto siempre hay una manera de evitar este resultado, que es abstenerse de la acción delictiva. Em, Ahora bien, lo último que quiero decir rápido, es que en algunos casos, ahora bien, no obstante estos avances de la teoría en la jurisprudencia sobre, por ejemplo, el homicidio preterintencional, seguimos a encontrar casos de personas golpeadas simplemente con ahora no sé cómo se dice, un bofete, no, ¿eso qué es? Un bofete. Un, Cachetada, una cachetada, una, una bofetada. una bofetada, perdón, que muere por infarto. O por ejemplo, yo empujo a la víctima que cae al suelo y justamente en este momento pasa un carro con exceso de velocidad que atropella a esta persona, la persona muere. En todos estos casos, normalmente
la tentación, el instinto de los juzgadores es de imputar este resultado. Se dice, este resultado tiene que tener un responsable. Hubo un caso recién donde la víctima de una agresión, digamos, importante, había sido ingresada en el hospital, se queda en el hospital varios días. Él tenía un montón de problemas de cocaína, de droga y todo eso. Tiene problemas cardíacos, rechaza la cura, se quita todos los aparatos y finalmente al cabo de una semana muere, habiendo hecho de todo para realizar este resultado y se condena al agresor por homicidio preterintencional. Entonces, aquí tenemos el problema. El problema y la pregunta con que les dejo es, ¿se podrían solucionar mejor todos estos problemas aplicando la teoría de la imputación objetiva? Creación de un riesgo permitido, de un riesgo no permitido, realización desde riesgo no permitido. Yo tengo la impresión que de todas maneras, cuando trabajamos con estos resultados, siempre volvemos a hablar de riesgo previsible, de resultado que se queda dentro o fuera de los rasgos de riesgo previsible, simplemente porque aquí no tenemos estas Sorgfaltsnormen o es difícil pensar a normas de diligencia en un contexto radicalmente ilícito. Sí puede ayudarnos, yo creo, la teoría de la imputación objetiva en los casos de autoexposición a peligro, de exposición a peligro con el consentimiento de la víctima, que en los casos obviamente de suicidio, los casos de la droga, etcétera, etcétera. Aquí también con algunos problemas mm, que no es tan fácil solucionar, de hecho, y que yo seguramente no consigo solucionar después de 7 años y medio que estoy haciendo otras cosas. Porque, claro, el tema de la autorresponsabilidad de la víctima supone una plena conciencia de las consecuencias, una situación de ausencia de presión indebida sobre la voluntad de la víctima, etcétera, etcétera. Y normalmente en todos estos casos, piénsese al maltrato intrafamiliar con resultado de muerte de la víctima por suicidio. Bueno, no es tan fácil decir o decidir si la víctima actuó liberamente por un acto de autodeterminación individual o si su libertad fue tan presionada por las circunstancias externas que aquí no tiene sentido hablar de autoexposición de la víctima o de autolesión y todo eso, y simplemente hay que reconocer una forma de causalidad. Entonces, todo sería, yo creo que la idea de trabajar con el concepto muy, digamos, muy poco refinado de previsibilidad es algo que puede funcionar. Hubo señales en la situación concreta que la víctima tenía estas tendencias suicidas. Se dio cuenta el autor que había un riesgo real de suicidio de la víctima y todo eso, porque no creo que se pueda imputar simplemente el resultado de suicidio a una víctima bajo aquellas condiciones. Entonces, no quiero hablar más para no extenderme y para dejar espacio a la discusión, y muchas gracias por su atención y por su paciencia con los esfuerzos que he hecho para hablar un español más que castellano. Bueno, gracias Francesco. No, todo lo contrario, la verdad es que tu español es muy bueno, es realmente muy bueno. Se nota que podés dar perfectamente clases en español y que estás muy acostumbrado a hacerlo, así que te agradecemos nosotros y espero que nuestro, Tengo que que, prepararme sobre el tema. bueno, pero Gracias. ahora espero que nuestra versión del español sea lo suficientemente buena como la tuya, porque nosotros también tenemos nuestro acento. Estás acostumbrado a otro español seguramente. Así que te pedimos disculpas por Estoy acostumbrado adelantado. eh, por ¿A suerte, qué? perdóname, Sí, he tenido la suerte de conocer a gente que venía de todo el mundo hispanoparlante, así que no me cuesta el tenés el... chileno, no me cuesta el colombiano o el andaluz. O sea, Bueno, ahora vamos a ver, ya no entiendo claro. nada, pero
Porque con el chileno y el colombiano, su español es acá arriba, o sea, no, no era tan difícil. Con el andaluz es más complicado. Yo no sé si estoy a la altura de poder entender el andaluz, me encantaría. Igual suena bastante parecido al cordobés, el andaluz, así que para el cordobés de Argentina. Bueno, creo que Italia nos presenta un montón de diferencias con el resto de los sistemas jurídicos que venimos analizando. A mí, más allá de que tenía dudas, una de las principales preguntas que te iba a hacer la respondiste, que es acerca del principio de culpabilidad y en la personalidad de la pena y el Tribunal Constitucional. Esto no, nos lo respondiste, es decir, esto de que está, entiendo que no expresamente regulado, sino que lo derivan de la justificación de los principios constitucionales y de la pena, etcétera. Pero me gustaría preguntar, sí, decime, me de los interesa, un principios. montón. El principio de personalidad de la pena y el principio de reeducación, De ambos resocialización, incluidos en el... Es que, la Constitución dice reeducación, o sea, con este reeducación, concepto un poco antiguo. O sea, la interpretación es como si fuera resocialización. De hecho, claro. ambos están en el artículo 27, apartado primero y apartado tercero. Y la sentencia clave es la 364 de 1988, una sentencia escrita por un penalista de Landro, muy larga, pero digamos con todo este focus sobre el principio de culpabilidad. Bueno, gracias, me Perdón por interesa. interrumpir. No, no, al contrario, todos estos datos a nosotros estamos anotando un montón porque nos interesa mucho. Me gustaría preguntarte sobre lo de la categoría, o sea, si ustedes tienen como categorías normativas de la tipicidad subjetiva, entonces tres, ¿esto es correcto? Tienen el dolo, la culpa y la preterintención funciona como una categoría normativa distinta al dolo y a la imprudencia. ¿Esto es correcto? Es correcto según cuanto dice el artículo 43. Claro, Sin embargo, el artículo 43 es el primer apartado, son tres líneas, el delito es doloso, el delito es preterintencional, el delito es culposo. Sin embargo, el único caso en todo el Código Penal del delito expresamente calificado como preterintencional es el homicidio claro. preterintencional, artículo 584. Así que y la doctrina hoy absolutamente mayoritaria dice, no, el tipo subjetivo solo puede ser doloso o culposo y la preterintención se tiene que leer hoy como un mixto de dolo y de culpa, de dolo con respecto al delito base y de culpa con respecto al resultado más grave causado por esta primera acción. Entonces no sería realmente una tercera forma, sino una forma mixta de dolo y culpa. Así como, de hecho, el caso, hay otros casos de responsabilidad mixta por dolo o por culpa. En el caso de delitos sexuales, la consecuencia de la sentencia que mencionaba antes del Tribunal Constitucional fue que la antigua regla sobre errores etatis Te da. non excusat se lee hoy como una regla de culpa. O sea, hay que comprobar al menos la culpa del autor con respecto de la menor edad de su víctima, lo cual quiere decir que el delito es doloso en la forma base en el sentido que el sujeto tiene que querer el acto sexual y darse cuenta de la naturaleza sexual del acto, pero, y tiene que ser consciente también de la falta de consentimiento, que es otro Sí. problema, pero digamos de la falta de consentimiento de la víctima. Pero es suficiente una culpa en el sentido entonces no de previsión, sino de mera previsibilidad con respecto a la menor edad. Por ejemplo, con respecto al hecho que la víctima tiene 13 años.
Así que eso sería un caso mixto, así como en el caso de las circunstancias de agravación de pena, después de la reforma de 1990, que se aplican a delitos dolosos. Hurto, por ejemplo, hurto es doloso, pero con respecto a la circunstancia de agravación de ser el bien sustraído de relevante valor, aquí es suficiente la culpa. O sea, es importante que el sujeto haya podido reconocer este mayor valor. Así que son ejemplos de donde no hablaría entonces de una tercera forma de tipo subjetivo, sino simplemente de un mixto de dolo y de culpa. Bueno, ahora tengo más dudas todavía, porque antes, claro, antes ustedes estarían dispuestos a asumir, o bueno, no sé, quizás la postura dominante que entre dolo y culpa o imprudencia hay una relación em, de grado, o lo consideran dos cuestiones conceptualmente distintas. Porque si fuese una cuestión de Eh, grado, bueno, ahí no me importa tanto, pero si son conceptuales, ahí me hace mucho ruido sí, que interpretar. hay, entonces, hay un artículo famoso de Giorgio Marinucci, mi maestro, que hablaba Ujú. expresamente de grado. O sea, su tesis central era un artículo contra la teoría de la imputación objetiva. Y para decir que no es necesario importar la teoría de la imputación objetiva, él dijo que en el reproche de dolo está necesariamente incluido un reproche de culpa. Entonces era exactamente una cuestión de grado. O sea, la misma acción puede ser dolosa y culposa. Pero yo diría, aunque ¿cómo decir? No compartiendo esta teoría, uno podría perfectamente pensar que con respecto a los diferentes elementos objetivos del tipo, una persona pueda tener dos diferentes mm, aptitudes, o sea, dos diferentes tipos subjetivos, ¿no? Sí, Eh, perdón que interrumpa. Me asombra igual que para atribuir una agravante, no un delito calificado por el resultado, pero un agravante, por ejemplo, en el hurto. Nosotros no tenemos agravantes en el hurto por la calidad de la cosa. Entonces, que si la cosa es especialmente costosa, entiendo, o si es de una determinada, pero bueno, quizás algunas cosas, que la falta de conocimiento y solo la imprudencia permita agravar una conducta, pero bueno, no importa esto, eso sería como meterme en Imagínate un también, lugar. pero ok, la calidad de funcionario público de la víctima, ¿no? Me imagino que habrá probablemente una grabación No, de pena en este. En no, Italia hay esta no, grabación de la víctima no. general, ¿no? Eh, de la víctima, sí, sí, cioè si causa lesiones a una persona y ya, habría podido reconocer que esta persona es funcionario público, eso sería suficiente para imputarle la grabación de pena. No hace falta comprobar el dolo, ¿no? Pero por ejemplo, hay en el derecho chileno, por ejemplo, hay un tipo de parricidio, ¿no? Y en el tipo de parricidio, la norma penal dice a quien conociendo las relaciones que lo ligan a su padre, a su mamá, etcétera, mata a su padre. Un clásico problema es, se puede dar dolo eventual en el parricidio, y aquí yo creo que se puede diferenciar, ¿no? O sea, el dolo eventual puede ser con respecto a la causación del resultado, como cualquier caso de homicidio con dolo eventual, pero con respecto al requisito, al requisito conocimiento de la conexión, digamos, del legame, mi viene in italiano, del vínculo entre el autor y su papá o su mamá, eventual, es necesario pleno conocimiento. Eso no supone mayor problema. El problema sería simplemente en un caso de violación, yo tengo todos los elementos del tipo, si, si la víctima fuera 15 años, yo tengo todos los elementos, falta de consentimiento, voluntad de realizar un acto sexual, conciencia que este acto tiene naturaleza sexual, eh,
y pero simplemente una previsibilidad, no necesariamente conocimiento, que este chico, esta chica es menor de 14 años. Yo no lo veo como un mayor problema aquí, ¿no? O sea, no existe un dolo, existen tantos, ¿no? Tantas formas Me parece de... muy interesante esto que está planteando Francesco. Bueno, voy a dejar de monopolizar la discusión. ¿Alguna pregunta del equipo? A ver, Mateo, que te vi, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que se me escuche bien primero. Muchísimas gracias, Francesco, por tu tiempo y por la exposición. Estuvo muy buena, muy interesante. Yo tenía para hacerte dos consultas, una un poco más general y otra más concreta respecto a los hitos calificados por resultado. Empiezo por la más general, que tiene que ver con la sentencia que mencionaste del Tribunal Constitucional Italiano, la del año 88. Yo quería preguntarte, ¿no? Porque yo leí que había un debate acerca de si darle una interpretación estricta al artículo 27 o una extensiva, que es la que termina adaptando el Tribunal Constitucional. Y bueno, yo quería preguntarte a vos como miembro del Tribunal Constitucional, ¿de qué manera crees que tiene que interpretarse la Constitución, si más ligada a una cuestión originalista o ligada a una interpretación quizás más atada a lo gramatical, o si uno siempre tiene que tener una interpretación teleológica que busque alcanzar el mejor sentido de justicia, ¿no? Que creo que es lo que terminó haciendo el Tribunal Constitucional en esta ocasión, porque no era tan claro que se derive, ¿no? La exigencia del principio de culpabilidad a partir del artículo 27. Y sí, en cuanto a la concreta, si querés la hago también ahora, tiene que ver más con, vos mencionaste que en la jurisprudencia no tiene asidero la teoría de la imputación objetiva. Y yo quería preguntarte de qué manera ellos, qué teoría de la causalidad adoptan para lo que es la atribución de resultados, si es una teoría de la causalidad como condición necesaria, si es como condición conforme a leyes o una teoría de la causalidad adecuada, que es en estricto sensu en realidad una teoría normativa de la causalidad. Muchas gracias. Ya, gracias. La primera pregunta, sí, está clarísimo que la sentencia de 1988 no corresponde a una hermenéutica originalista o textualista. En el texto de la Constitución no está escrito y tampoco estaba claro en los trabajos, en los trabajos preparatorios, en los trabajos de la Asamblea, que este era el sentido. Entonces fue un ejemplo de interpretación evolutiva del texto de la Constitución, no cabe duda. Pero de todas maneras se sentó mucho en la jurisprudencia. Este principio lo repetimos y sobre todo ha pasado en la jurisprudencia común y en los manuales, en la doctrina. Hoy se da como sentado que el principio de culpabilidad es un principio constitucional, o sea, nadie lo duda. Ahora bien, ¿cómo interpreta ahora el Tribunal Constitucional la Constitución? Podremos hacer otro debate, pero yo creo que em, eso es suficiente para el tema. El tema de la causalidad es una concepción clarísimamente condicionalista, o sea, es condicio sine qua non es suficiente, porque claro, si los tribunales hubiesen adoptado una teoría de la causalidad adecuada, entonces muchos problemas no se plantearían, de hecho, ¿no? Porque claro, la imputación objetiva, digamos, es la versión moderna de la teoría de la imputación de la causalidad adecuada. El problema es que nosotros tenemos que desplazar en el elemento subjetivo de la culpabilidad o de la culpa, si podemos hablar de culpa, todas las cuestiones que se refieren a la delimitación de la responsabilidad, de una delimitación racional de la responsabilidad para no llegar a resultados que parecen injustos desde el punto de vista de la, de la, del autor, evidentemente, ¿no? Entonces hay esta idea de una casualidad puramente conditio sine qua non,
lo que importa es demostrar que sin la acción el resultado no se hubiera producido y la necesidad de reducir el alcance de la responsabilidad a través de criterios normativos que se ubican, que se localizan la herramienta de de la culpabilidad, previsibilidad o culpa en sentido estricto, ¿no? Hay, por ejemplo, yo creo que en ese sentido son interesantes las páginas del manual de Marinucci Dolcini. Hay un capítulo, aquí es la última edición, el capítulo, aquí la última edición en la página 457. Hay una quincena de páginas sobre lo que he contado hoy, sobre partiendo del Código Penal de 1930 hasta la sentencia del Tribunal Constitucional y las varias formas de responsabilidad objetiva como se tienen que, según ellos, reinterpretar a la luz del principio de culpabilidad. Muchísimas Y gracias. aquí Tenemos que una cosa conseguir ese libro. una cosa que miré es este código penal comentado. Siempre los curadores, Sí. los editores, ellos, Marinucci ya se han muerto desde varios años, pero los comentarios al artículo 584, 586 son plenos de ejemplos concretos donde se ve clarísimamente que es necesaria una regulación normativa de esto, ¿no? Clarísimo. Pero me queda entonces la duda de cómo limitan la causalidad si no aceptan la imputación objetiva. Entonces, a veces siento que la limitan con la imputación subjetiva, pero cuando es Claro. imprudencia, ¿cómo a través de la imprudencia que la ven como algo distinto a la imputación objetiva, la pueden limitar? Es como, para mí, la imprudencia y la imputación objetiva, el resultado es el mismo. La comprobación de la imputación, de la imprudencia es la comprobación de la imputación objetiva. Entonces, por ahí siento que en algún punto, claro, me resulta, siento como que la presumen, ¿no? Como que la dan, eh, lo Claro, que anoté, es el punto. Pues, yo, yo tengo un poco la impresión que, que por ejemplo, Marinucci y Dolcini y Gatta ahora, que Gianluigi Gatta, pone mucha énfasis en hablar de culpa en sentido estricto, pero digamos que la idea central en este caso es la idea, yo creo, de previsibilidad en concreto, que es qué tipo de riesgo, que es algo muy similar a lo que dice los criterios, digamos, de imputación objetiva, aparte el tema de la autorresponsabilidad de la víctima. ¿Qué tipo de riesgo ha creado la conducta desde el punto de vista de un observador neutral? ¿Qué tipo de riesgo ha creado entre los desarrollos, los desenlaces previsibles? ¿Se colocaba también el resultado que concretamente se realizó o este resultado queda fuera de lo que una persona, de un observador medio razonable habría podido pensar? Porque eso es el criterio que también y eso tiene una base normativa fuerte, yo creo, porque las personas actúan sobre la base de previsiones sobre lo que puede pasar, ¿no? Una persona mediamente razonable hace cálculos sobre las posibles consecuencias de sus acciones, ¿no? Aparte los niños, los chicos, yo tengo un hijo que tiene 19 años y todavía dudo si él tiene conciencia de los posibles desarrollos de sus acciones. No lo tiene, pero las personas adultas al menos tienen esta capacidad de prever un poco los resultados. Y si el resultado se produce por efecto de lo que los antiguos llamaban casus, ¿no? Por casualidad, por un conjunto de circunstancias raras, imprevisibles, imputar este resultado es simplemente injusto porque se quedaba fuera de lo dominable. ¿No? Que es un poco la idea de la causalidad adecuada. Seguimos dando vueltas, ¿no? pero vos, Francesco, dijiste que para vos, por lo menos
te animaste como a esbozar que en el ámbito de la ilicitud, ya hablar de otro deber de cuidado que no nazca, que no sea algo diferente al deber de cuidado que se va a producir en el delito base, sería difícil. Pero en algún punto a mí me parece que es posible distinguir entre distintos deberes de cuidado. Que la persona que va a robar, incluso aunque manipule un arma, eh, tiene un deber de cuidado reforzado de no matar a alguien, y que es algo distinto al de robar. Y Ese es el que argumento de la partida de la culpa, de hecho. Cioè, dicen el hecho de utilizar un arma. Claro, tú no la tienes que utilizar, porque esa es la violación de la prohibición de utilizar el arma para un robo. Pero en cuanto la utilices, entonces hay otros deberes adicionales de cuidado que son para evitar la producción de un resultado de muerte. Entonces tienes que asegurarte, por ejemplo, de empujar bueno, no sé cómo se dice. el gatillo. El gatillo, el gatillo. Ok, o de hacer esta cosa. Si vendes droga, tienes que controlar que esta droga sea de calidad razonable y que no mate a tus clientes, ¿no? Eso, hay también entonces se puede hablar de una falta de cuidado en vender droga mala, digamos, ¿no? Eso a muchos autores le cuesta, de hecho, ¿no? A mí también un poco me cuesta, pero digamos, lo entiendo que uno pueda pensar en términos de cuidado también en el ámbito de una actividad totalmente ilícita. Yo tiendo a pensar que ahí hay un deber de cuidado reforzado por el hecho de estar inmerso en una actividad ilícita, pero ¿alguien más tiene una pregunta? Que no sea yo. ¿Alguien quiere meterse? ¿No tengo alguna pregunta? ¿Alguien de los que están conectados por las dudas? Sofi, bien, Ok, Sofía, Sofía. vamos. Francesco, antes que nada, también agradecerte por la exposición. Nos trajiste muchísimas inquietudes que creo que son imposibles de abordar en los 6 minutos que nos quedan. Pero más que nada, seguir un poco en la misma línea de la discusión que veníamos teniendo y sobre esta idea de la previsibilidad como quizás como criterio normativo, distintivo de la causalidad. La pregunta es entonces, ¿qué criterios utiliza, en tu experiencia, digamos, la jurisprudencia italiana, qué criterios utilizó el juez para determinar si ese resultado iba a ser una consecuencia previsible? Es decir, por fuera de la causalidad, ¿cuáles son esos criterios que fueron utilizados, digamos, para hablar de una previsibilidad en términos jurídico-penales? Lo que pasa es que normalmente también las sentencias que utilizan el criterio de previsibilidad en concreto normalmente llegan a la conclusión que sí el resultado era previsible, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho en las clases también. Yo cuando tengo los chicos en mi clase, pongo casos raros como casos de gente que muere por infarto y todo eso y siempre buscan argumentos para decir, bien, pero la señora que estaba en el banco tenía 90 años, era previsible que las señoras de 90 años se asustan mucho y toda esta cosa, ¿no? Porque siempre hay este instinto muy fuerte de venganza o digamos, el sangre de la víctima tiene que tener un culpable, ¿no? Eso es muy fuerte también en los jueces, hay también las víctimas en los juicios y todo eso. Dicho eso, yo creo que un criterio razonable de previsibilidad sea en la carga argumentativa del juez, que no podrá simplemente decir cualquier persona que realice un robo tiene que tomar en cuenta la posibilidad de matar como consecuencia de este robo. Yo creo que el juez tiene que trabajar con preguntas básicas como ¿cuál tipo de arma utilizó? ¿Utilizó un arma o no utilizó un arma? ¿Qué tipo de arma utilizó? ¿Qué tipo de resultado se produjo? ¿Hay una congruencia entre el tipo de arma utilizado y los riesgos asociados a este tipo de arma y el resultado que se produjo? ¿Hay una congruencia entre el arma de fuego utilizado para amenazar y la muerte por infarto de la víctima? ¿Hay una congruencia? ¿No? ¿Y qué tipo
desarrollo causal se produjo. Los resultados intermedios son importantes, ¿no? Porque uno tiene que conectar la acción con todo el desarrollo, entonces los resultados intermedios. Si el paciente que va que ingresa al hospital con heridas no mayores, pero si rechaza, si no es compliant para nada, si se quita las infusiones de las venas, si fuma como un loco cuando tiene el oxígeno y todas estas cosas. Entonces, hay todo un conjunto de cosas que a menos que yo sepa que esta víctima es loca, tiene problemas cardiológicos y todo eso, en falta de todo eso, ¿cómo puedo honestamente decir él tiene que responder no por las lesiones, que ya sería suficiente para condenarlo por las lesiones, sino también para el resultado? Yo creo que es un problema de carga argumentativa. Un juez que quiere condenar siempre encontrará algunos elementos pero digamos, con una carga argumentativa, el juez se enfrenta con una responsabilidad, digamos, eso ya es importante, ¿no? Y claro, no existe un concepto general de previsibilidad, pero la previsibilidad siempre, cuando hablamos de previsibilidad, siempre es un observador medio, una persona que tiene además los conocimientos adicionales del autor concreto, ¿no? Un observador medio con los conocimientos, pero yo tengo que comprobar estos conocimientos adicionales, si no, no puedo imaginar este desarrollo, entonces no puedo imputar. Yo creo que más que, o sea, en esta etapa de mi vida profesional, yo creo que es muy importante hablar con los estudiantes, enseñarlos, enseñar, cómo decir, a argumentar, digamos, la carga argumentativa, yo creo. No sé si es una respuesta satisfactoria, no pretendo. Mira, Es una creo, tentativa. estoy viendo que no pueden salvarse de la imputación objetiva, porque todo lo que dijiste es el desarrollo de la imputación objetiva bien argumentado. O sea, todo es imputación objetiva. Bueno, Francesco, Sería el cajón más fácil, digamos, ¿no? Para poner que todo eso. claro, después lo podemos criticar, decir hasta dónde, que no, que sí, pero por lo menos el aparato argumental está desarrollado y evitarlo se lo ve difícil, ¿no? Así que, quería decir algo. Así que, bueno, yo creo que con esto ya podemos despedirte porque ya tenemos que ceder el lugar a la próxima actividad. Te agradezco enormemente y te voy a estar escribiendo a ver si algunos de estos materiales que me estabas recomendando me los podés Pero escribir. fotocopiar, Por escanear. favor, que imposible en Argentina acceder a este material. Te pido mil disculpas. A lo mejor alguien nos puede ayudar, nos va a servir un montón. Y, y bueno, te agradezco de nuevo. Muchísimas gracias. Ha sido un valor. Si tienen inquietudes o preguntas, me pueden preguntar en otra ocasión de esta manera. Yo encantado, porque como no puedo dar clases, ahora la misma oportunidad de conversar con ustedes un poco así, ya me encanta. Gracias, Francesco. Muchas Muchas gracias. gracias. Ojalá te Ojalá te tengamos tengamos algún algún día día acá. acá. Gracias. Muchas gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.